este su programa de todas las semanas en su radio estéreo Universidad, nuestro espacio Defensoría Radio, en el que de manera periódica hacemos un vistazo de la dinámica universitaria, pero también abordamos desde una perspectiva vinculada a la defensa de los derechos humanos y a la promoción de los derechos universitarios, el análisis, el debate, la discusión crítica y académica sobre el acontecer de la realidad nacional y de la realidad internacional. En ese sentido, y en este marco, queremos expresar nuestro grato placer por contar hoy con la presencia del embajador de la hermana República de Cuba en la República de Panamá, el compañero, y me doy el tupé de decirle compañero, Víctor Cairo Palomo, representante del gobierno y del pueblo de Cuba en la República de Panamá, quien nos acompaña el día de hoy. Vamos a conversar ampliamente sobre el papel de las universidades latinoamericanas en el acontecer histórico de nuestros pueblos y de cara a los retos del desarrollo. También nos acompaña la consejera de la Embajada de Cuba, Larisa Garbey. Le damos también nuestros saludos y bueno, arrancamos. Estimado señor embajador Víctor Cairo, este ha sido un programa anhelado tanto por la Defensoría como por la Embajada de Cuba, y se ha dado el momento preciso para realizar este intercambio constructivo en torno al papel de una institución que ha sido trascendental en el desarrollo de nuestros pueblos de América y del mundo entero, que es el papel de las universidades en el quehacer de nuestras sociedades. En ese sentido, estimado embajador, haciendo acopio de las consecuencias históricas de la reforma de Córdoba, que hace muy poco se cumplió en el 2017, 100 años de la reforma de Córdoba, 18, correcto, 100 años de la reforma de Córdoba. Queremos efectivamente, estimado embajador Cairo, cómo se adapta a la vigencia histórica de la lucha de los estudiantes de la reforma de Córdoba, que lucharon por una universidad que rompiera con los esquemas escolásticos y se vinculara de manera crítica a la transformación de la sociedad argentina y de la sociedad latinoamericana en general, catapultando el concepto de la universidad como conciencia crítica de la nación, que es precisamente, estimado embajador Cairo, una de las consignas fundamentales de nuestra alma mater, la Universidad de Panamá. ¿Cómo se expresa la vigencia en nuestras sociedades, en nuestros países hermanos del Caribe y de América Latina, el espectro histórico de la reforma de Córdoba y el papel de las universidades en las sociedades latinoamericanas? Gracias, Jorge, por la invitación, Lili y la Defensoría Universitarios por esta oportunidad. Bueno, la pregunta que tú me haces es muy interesante. Yo creo que hablar de las universidades y del papel que tienen en las sociedades actuales es de manera, yo diría, es una de las cosas más importantes y significativas que se tiene en cuenta a la hora de tener en cuenta el papel de la sociedad y de la universidad en el desarrollo social. Las universidades nuestras, esas universidades latinoamericanas, que como bien tú dices, a partir de Córdoba mantienen o juegan un rol fundamental en el desarrollo de la autonomía universitaria, de la autonomía de pensamiento, de la, digamos, del fomento de la ciencia como parte del desarrollo de la sociedad. Sin embargo, para hablar de la universidad, yo creo que hay que hablar del momento vigente, de la actualidad, de los obstáculos que enfrenta la sociedad en su conjunto, y ahí entra también el papel de la universidad. Yo creo que después de la COVID-19 tenemos que hacer un análisis del impacto que tuvo la pandemia en el desarrollo de varios ámbitos de la sociedad. Digamos que no es la misma universidad, la universidad post pandemia
y digamos, antes de la pandemia. No solo por el desarrollo de los estudiantes, no solo por la definición de varios métodos de trabajo que se fueron creando en la pandemia, sino también porque la pandemia demostró que las sociedades neoliberales, que las sociedades con problemas de distribución de la riqueza, tenían también problemas de acceso a la atención a la sociedad, a las personas, y también acceso a aquellos lugares donde se daba el conocimiento. Y es la universidad uno de los lugares donde el conocimiento se ve afectado precisamente por la falta de acceso a la población. Es un derecho humano el acceso a una educación con calidad, es un derecho humano el desarrollo, el derecho de las personas a acceder a la información de manera oportuna. En América Latina hoy se enfrenta un proceso muy interesante y es la multiplicación de universidades privadas, universidades públicas, algunas instituciones que cumplen con los requerimientos establecidos en la legislación de los países, pero que tienen un reto grande, y es el reto de crear sociedad y conciencia social, en el caso de aquellas que están dedicadas a las humanidades, y en el tema científico-técnico de aquellas que puedan aportar al desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, en la COVID, a muchas universidades se preguntaban, bueno, ¿qué papel juega una universidad o los centros de investigación de las universidades en la solución de los problemas que generó la COVID? No solo problemas, digamos, de pandemia, para enfrentar la pandemia, sino también psicosociales, o psicoeconómicos, o de carácter económico, o el empleo, o el fomento de mayor inserción social de las personas. Por lo tanto, yo creo que hoy es más que nunca vigente Córdoba, hoy es más que nunca vigente la capacidad y la necesidad de que las universidades jueguen un rol fundamental en el desarrollo social. No se puede hacer desarrollo sin investigar, sin tener una lógica propia. En el caso de Cuba, por ejemplo, te pondría un ejemplo. En el caso de Cuba, nosotros hoy estamos trabajando intensamente en perfeccionar el sistema de relación entre la ciencia, las universidades y la forma de gestión de hoy. Para un hacedor de políticas públicas, para un empleador, un diseñador de políticas públicas, un órgano que implementa políticas públicas, es necesario tener en cuenta, sin dudas, el papel de la ciencia. Y las universidades hoy no solo juegan el reto de graduar profesional, también desempeñan un rol fundamental en crear ciencia. Y esa ciencia no debe venir con fórmulas ni métodos preestablecidos, respondiendo a la tecnología o a los intereses de universidades de países elitistas o de países desarrollados. El reto de América Latina es tener universidades que sean capaces de generar sus propias, o su ciencia, o sus investigaciones, generen respuestas a los problemas que enfrenta cada una de esas sociedades. Y por eso es importante que las universidades públicas desempeñen cada vez un mayor primero, acercamiento a los problemas sociales, y segundo, una mayor capacidad de respuesta. Un poco como lo que decía Mariátegui, que ni calco ni copia en otros aspectos, sino que buscar desde la propia esencia de la sociedad y de las universidades el poder ir transformando y dar respuesta a los problemas. Ya que usted puso un poco el ejemplo de las universidades cubanas, porque se nos adelantó, tengo que decirle a la audiencia que varias de las preguntas que teníamos para abordar sobre el tema de COVID y el desarrollo técnico-científico fueron respondidas en la primera. Así que, viendo el ejemplo que usted nos pone, me llamó mucho ahora que se habla del primer empleo para la juventud, por lo menos en el caso panameño, las necesidades de que el joven, una vez que termine sus carreras, pueda insertarse en el mercado laboral. Recuerdo que el año pasado, cuando se le dio el honoris causa que esta institución le dio a la rectora de la Universidad de La Habana, ella hablaba mucho sobre, dentro de sus funciones estaba, y los retos que siempre tenía era poder insertar a los estudiantes directamente en el mercado laboral. No es que aquí no ocurra, pero difícilmente otro tipo de universidades le da seguimiento o continuidad después que el estudiante recibe su diploma de egreso, que lo transforma como profesional. No sé si nos podría abarcar un poco sobre
ese ejemplo que nos ponía un poco la rectora en su visita. Esa forma de gestionar los recursos humanos a nivel universitario también forma parte de ese vínculo que existe entre la sociedad y las universidades. En Cuba se aprecia. La planificación de las carreras, el otorgamiento de plazas y de cupos para poder estudiar en carreras universitarias determinadas responden a las necesidades según la planificación que se ha hecho digamos, en la cooperación que debe existir en todo sistema universitario entre el Ministerio de Trabajo, en el caso de Cuba, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y las universidades y el Ministerio de Educación Superior. Yo creo que es importante recordar que sin un Ministerio de Educación Superior es difícil, o un Ministerio de Educación activo, es difícil implementar esa mancuerna, esa relación directa que debe existir. Porque no debemos abrir carreras por abrir, no se debe promover el estudio de profesiones o de carreras que no respondan también a la necesidad que tiene el mercado laboral. Y ese mercado laboral, en el caso nuestro, con un sistema totalmente distinto al de ustedes, tiene la capacidad de que cuando los estudiantes se gradúan tienen vías de acceso directo a lo que llamamos práctica social, directo a las profesiones en las que se han graduado. O sea, yo puedo asegurar que la inmensa mayoría de los graduados, para no ser absoluto, podría ser absoluto incluso, de los graduados cubanos universitarios tienen el primer empleo garantizado a las plazas que se le han sido asignadas según las necesidades que han sido identificadas, digamos, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la planificación. Si en el año 2019 se ofrecen 50 carreras de Derecho, es porque en La Habana, es porque entonces en 2019 al 2024 ya se hizo un estudio planificado donde en el 2024 habría una demanda de profesionales del derecho en esas especialidades. Por lo tanto, garantiza que ese primer acceso sea de manera viable y es una demostración más de cómo la sociedad tiene que actuar, o sea, cómo tiene que haber un vínculo entre la universidad y la sociedad y cómo la universidad tiene que ir dirigida también en la gestión de recursos humanos a resolver los problemas locales. Que ese es otro de los temas que yo creo que vale la pena enfatizar. La universidad, además de resolver los problemas sociales y de ser capaz de generar innovación en los diferentes sectores, también tiene que estar ajustada a la problemática local. En Cuba, que existen disímiles universidades, la vinculación de la ciencia, la creación científica, la investigación científica, tomada como referencia para resolver los problemas de la localidad, no solo a nivel nacional. Ya no solo se habla de la transnacionalidad de la educación superior, sino también de lo micro local. Cómo un pequeño municipio, como una pequeña provincia puede una universidad responder a sus necesidades, a sus problemas, con una solución propia, con una solución autogenerada a partir de su propia realidad. Y eso es parte, Lili, de lo que nosotros llamamos una planificación de la enseñanza, de la formación de los recursos humanos y de su capacidad Bueno, para sí, responder. si Jorge me permite hacer otra pregunta, en ese mismo hilo, porque cuando muchas personas supieron que usted iba a estar en este programa, me decían que manejaba la Embajada de Cuba en Panamá en relación a ofertas académicas. Hay muchas personas interesadas a veces de cursar carreras, de seguir preparándose, y bueno, también es muy reconocida, por ejemplo, la Universidad de La Habana y entre otras universidades que tiene Cuba, en relación a esa oferta de programas académicos que sé que en algún momento también se han conversado en esta institución. Bueno, te agradezco la pregunta, con la oportunidad también para comentar que más de 1.400 panameños se han graduado en Cuba. Importante, ¿eh? A lo largo de unos 25 o 30 años. La inmensa mayoría de estos graduados son personas que vienen o han surgido en las comunidades de los pueblos originarios, lo cual constituye una contribución modesta, una contribución importante de nuestro pueblo a la formación de recursos humanos, que lo hacemos en América Latina y en el mundo, lo hacemos en el Caribe, lo hacemos en América Latina y lo hacemos en el mundo, reitero, como parte de nuestra proyección solidaria. A partir de las, digamos, limitaciones en los recursos propios, a partir del impacto del bloqueo económico, financiero y comercial que Estados Unidos ha impuesto contra Cuba por más de 60 años, nos hemos visto
incluso la necesidad de limitar en los últimos años la cantidad de personas que reciben becas en Cuba. Esas personas que reciben becas en Cuba reciben todo, los libros, la logística, la beca, y por lo tanto tiene un costo significativo. Pero para nosotros, como parte de ese proceso, proyecto de la solidaridad, no acostumbramos a compartir lo que nos sobra, sino lo poco que tenemos. Y en ese sentido hemos mantenido un número de países que tienen becas, países que constituyen, digamos, países africanos que tienen bajos recursos, algunos países del Caribe, países latinoamericanos algunos, que no tienen capacidad. Panamá se encuentra entre los países que recientemente recibieron dos becas para estudiar ciencias médicas. Son becas con un sentido de apoyo a esas personas vulnerables y que menos recursos tienen, y por lo tanto hemos dado la beca, después de un concurso, después de varias personas participaron, entrevistas y demás, de manera muy transparente hemos dado la beca a una joven cuna y un joven no becule. Muy bien. Por lo tanto, mantenemos la atención a esas comunidades, nos llama satisfactoriamente la atención de que son personas que han tenido interés por Cuba, que han tenido intención de aprender, de contribuir a sus comunidades cuando regresen, y esperemos que así sea, porque el objetivo es que esa persona cambie digamos, un poco el concepto de su familia, que sea un apoyo para su familia, pero también que sea un apoyo a la comunidad que lo vio nacer y desarrollar. Mire, estimado embajador, doy fe que todo aquello que usted ha dicho es cierto. En el año de 1999, en lo personal, tuvimos la oportunidad de asistir a la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Si no me equivoco, creo que era la primera generación de panameños y de panameñas que estudiaban en dicha entidad educativa. Y hoy día son médicos ya con años de experiencia, plenamente integrados al Servicio Nacional de Salud, y varios de ellos llevando salud a comunidades de pueblos originarios, comunidades indígenas, campesinas, históricamente marginadas. Y este aporte del Estado y del pueblo de Cuba a la salud y a la educación es digno de reconocimiento y de aplauso, como también esa colaboración que hizo el mundo profesional de la medicina en Cuba con Panamá durante los años de vigencia de la Operación Milagro, y muy recientemente en el marco de la lucha contra el COVID, donde el cuerpo médico cubano vino a reforzar a nuestro país en condiciones de crisis en diciembre del 2020, cuando realmente nuestros hospitales y salas de salud estaban llenos. Ahí estuvieron los hermanos médicos cubanos dándonos su aporte y su acompañamiento solidario. Estimado embajador, en aquellas sociedades en donde la educación es parte del proyecto de nación y de las políticas públicas, no se presenta ese dislocamiento entre la universidad, que se ve en la obligación de subsistir, y las políticas de Estado que no se corresponden con el concepto de una universidad que garantice el derecho del pueblo a la educación y que cumpla, sin ser visto como un mal gasto o un despilfarro de recursos económicos, una función de impulso al desarrollo de las fuerzas productivas? En ese sentido, estimado embajador Cairo, viendo estas tendencias neoliberales de los últimos 30 años, que han sufrido repliegues en América Latina producto de la lucha de los pueblos latinoamericanos por sus derechos humanos, ¿cuál considera usted que es uno de los principales retos de la universidad pública latinoamericana en el contexto de hoy? Yo creo que los principales retos, Jorge, pasan por los modelos económicos sociales y cómo esos modelos económicos sociales entienden el papel de la educación. Bien. Yo creo que la base fundamental de la lógica universitaria y la lógica de la educación es que la educación es un derecho humano, que no debe verse como una carga pública, que debe verse, hablando en términos
sociales como un derecho humano y hablando en términos económicos, sí cabría en una inversión para ser un mejor hombre, para una mejor mujer, para una mejor sociedad. Las sociedades que poseen hoy altos niveles de educación en América Latina, de educación superior, de educación y altos índices de educación, son sociedades que viven mejor, son sociedades que encuentran satisfacción a plenitud en otros temas, en otras características, en otros elementos, y no siempre el capital es quien marca la pauta de esa sociedad. Yo no digo que las universidades no respondan a las empresas. Yo creo que uno de los problemas que hay que resolver en las sociedades nuestras es cómo hacer más eficientes nuestras economías y cómo hacer que el sistema empresarial, tanto estatal como privado, sea más eficiente. Y no dudamos que las universidades tengan que responder también a la demanda de intereses que puedan surgir en el sector empresarial. Pero lo que sí es cierto es que la empresa y el sector económico es parte de la sociedad. Y por lo tanto, el alcance de las políticas públicas hacia la universidad y el alcance de resultados de la universidad debe ser con un enfoque integral. No debe ser dirigido solamente por un factor económico. Tiene que haber un factor social, tiene que haber una, digamos, transversalidad en sus resultados, una integralidad en sus resultados, que permite entonces medir verdadero impacto en la sociedad. Cuba tiene hoy la ventaja, por ejemplo, nosotros hablamos mucho del sector biofarmacéutico cubano, y el sector biofarmacéutico cubano es eso, es la capacidad de la revolución cubana y de su máximo líder en ese entonces, el comandante jefe Fidel Castro, de visualizar cómo el sector biofarmacéutico tenía la capacidad de crear y de convertirse en una fuente importante de desarrollo. Toda esa ciencia aplicada, producto de ese proceso de identificar a la educación como un elemento fundamental del desarrollo cultural y de las fuerzas productivas de la nación, se vio reflejado en la capacidad que tuvo el pueblo de Cuba de hacer su vacuna contra el COVID, lo cual marcó una condición paradigmática en América Latina y en los países del tercer mundo. Un pueblo como el de Cuba, bloqueado, sancionado, sometido a asedios y a muchas presiones, estuvo en la capacidad de poder hacer una vacuna que fue un alivio. Una, no, varios candidatos vacunales. Que fue un alivio para el pueblo de Cuba y para varios pueblos hermanos de la región latinoamericana. Yo pienso que aquí, bueno, tenemos que enviarle ese saludo pues, a la industria y a la ciencia biofarmacéutica cubana por ese aporte a la humanidad que fue la vacuna Soberanía. Sobre el tiempo, definitivamente estos programas dan para mucho, porque estamos a veces tratando temas tan profundos y a la vez importantes como es el papel de la universidad en la sociedad, partiendo de que nosotros estamos en la Universidad de Panamá y que esa es una de las misiones y visiones que tiene la universidad para el país. Yo creo que sin más por el momento podemos despedir el programa, pero yo creo que con todo lo que se ha dicho aquí, la única pregunta que hubiese quedado, pero que ya fue respuesta, era ¿por qué seguir apostando por una educación pública a nivel, en todos los niveles? Y en este caso, pues que hablamos de la Universidad de Panamá, de las universidades latinoamericanas y de la educación superior. A nombre mío, Liliana Marisa Ruiz, al compañero Jorge González y de la Defensoría de los Universitarios, pues queremos darle una gracia también al embajador por su presencia, a la consejera política Laritza Garbey por participar el día de hoy en este programa de la Defensoría Informa, y sobre todo pues en Radio Estéreo Universidad por el 107.7. Igualmente agradecer a John Suira, que se encuentra en los controles, que siempre nos acompaña en las transmisiones de este programa. Gracias, saludos y nos veremos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.